Nuestro plan de gobierno en general está destinado a servir al ciudadano, a resolver los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que hacer entender a la mayoría de los peruanos. Nuestro plan de gobierno lo que busca es resolver los problemas de los peruanos. Y en el tema de seguridad, ¿cuál es el problema que más les preocupa a todos los peruanos? Es el llamado delito callejero, los robos, los asaltos, los robos de celulares, de carteras, el raqueteo, los asaltos a las bodegas, a los pequeños negocios, a las viviendas, que cada vez son más violentos, cada vez cobran más vidas de muchos peruanos. Este es el principal problema que tenemos que afrontar en seguridad. Por cierto, que hay muchos otros problemas en tema de seguridad, pero el principal problema que afecta a los ciudadanos es ese, y por eso esa es nuestra principal preocupación. Nosotros nos preocupamos de lo que afecta a la mayoría de peruanos. ¿Cómo se combate este delito callejero, este raqueteo? Hay que combatirlo desde las comisarías, tener distritos seguros. Nuestro plan se resume en distritos seguros. ¿Cómo tener distritos seguros? Fortaleciendo las comisarías. Para combatir el delito callejero, el raqueteo, hay que combatirlo desde las comisarías. Hay que fortalecer las comisarías. Esa es una tarea difícil porque son muchas comisarías, son 1.495 comisarías en todo el país, pero hay que hacerlo. Hay que fortalecer las comisarías y dentro de las comisarías hay básicamente 3 cosas que hacer. Primero, fortalecer la investigación criminal, fortalecer los detectives, tener más y mejores detectives en las comisarías. Hay aproximadamente 20.000 detectives en la policía peruana, deberían haber más detectives, una proporción mayor de detectives, pero lo que tenemos ahora son 20.000 y solo 8.000 están en las comisarías, el resto está en otras unidades. Necesitamos más detectives en las comisarías, porque es desde ahí donde se combate los delitos que son los que preocupan a la mayoría de la ciudadanía. En segundo lugar, patrullaje inteligente. ¿Qué significa eso? Patrullar en los puntos calientes. Pero para eso se requiere tener mapa del delito. ¿Cuáles son los puntos calientes? ¿Cuáles son los puntos donde se cometen los delitos? Desgraciadamente, eso no se tiene claro. ¿Por qué? Porque solamente 1 de cada 5 ciudadanos que ha sido víctima de un delito lo denuncia. Solo 1 de cada 5. ¿Por qué? Porque la gente no confía en el sistema o porque no recibe un buen trato cuando va a una comisaría. Entonces, para tener un mapa del delito actualizado, se requiere mejorar la atención al público en las comisarías y tener, en tercer lugar, una policía de cercanía, una policía comunitaria, una policía cercana a la población, que responda a los intereses de la población, un policía del barrio que conozca a los guachimanes, que conozca a los serenos, que conozca al bodeguero de la esquina, que esté en contacto con la gente, que pueda recibir alertas cuando hay personajes sospechosos rondando por el barrio, por la cuadra, o que pueda acudir con presteza cuando se cometa algún delito. Eso es importantísimo. Policía de cercanía, policía comunitaria que trabaje con las juntas vecinales, con los guachimanes, con los serenos, con los vecinos del barrio, con los bodegueros, con el zapatero, con la gente del barrio. Esa es nuestra propuesta. Fortalecer las comisarías para combatir el delito callejero, el raqueteo, y en las comisarías más y mejores detectives, patrullaje inteligente y policía de cercanía, policía comunitaria. Esos son nuestros puntos para resolver los problemas de las personas, para cuidar a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan caminar tranquilos por la calle. Hoy día, según las cifras del INEI, 85% de los peruanos tiene temor a ser asaltado en la calle, en su casa o en cualquier lugar. Es una inmensa mayoría de peruanos que viven atemorizados. Nosotros con mano dura, con mano firme, con energía, tenemos que resolver ese problema y hacer que los ciudadanos en el Perú vivan tranquilos y puedan desarrollar sus actividades en paz y que las familias puedan tener paz. Ese es el punto que quería compartir con ustedes. El gobierno y la gente que lo respalda, que es la misma gente que respaldaba a Vizcarra antes, pretenden imponer una serie de restricciones que lo único que hacen es ahogar la economía,
pero no mejoran la situación de la salud. Ya lo vimos el año pasado con Vizcarra, que impuso una brutal cuarentena que duró varios meses y cuyos resultados están a la vista. El mayor número de muertos por 100.000 habitantes en el mundo y una de las peores caídas de la economía en el mundo, con millones de desempleados. En Lima, solamente 2,5 millones de personas han perdido sus empleos, solamente en Lima. Entonces, es un desastre. Y ponen como ejemplo lo que ocurre en Chile o en Alemania. Por favor, o sea, son países que no tienen 70% de informalidad, que hoy día ya debe ser más de 70, debe ser 80. Entonces es muy diferente un país que tiene 5% o 10% de informalidad a un país que tiene 80% de informalidad. En un país de 80% de informalidad, y esto por lo menos yo y algunas otras personas, unas pocas personas, lo dijimos desde el así. Lo único que hace es arruinar la economía. El distanciamiento social, de uso de mascarilla, haciendo el gobierno, como las pruebas moleculares, como tener más plantas de oxígeno, como traer vacunas de calidad, no la vacuna china, que se han demostrado que no son de calidad y que son las más caras además. Entonces, hay que hacer estas cosas, pero no hay que asfixiar la economía, porque este tipo de cuarentenas y de restricciones lo único que hacen es liquidar la posibilidad de que la gente pueda tener algún ingreso y no disminuyen la posibilidad de propagación del virus. Esto es lo que ha señalado Keiko Fujimori, y aquí hay una discusión que es la discusión diaria que tenemos que dar, porque lo más importante en estos últimos días es lo que se logra conversando con la gente, llevando nuestros puntos de vista sobre los temas principales, sobre cuáles son las alternativas que tenemos para salir de la crisis de salud, de la crisis económica, de la crisis de seguridad. Con eso tenemos que convencer a la gente y hablar con la gente, con los familiares, con los vecinos, con los amigos. Es muy importante en este último tramo de la campaña. Y en este sentido, este es un tema básico, abrir la economía. Hay otros países, por ejemplo, en México, los supermercados abren 24 horas al día. Por supuesto, eso implica que no hay toque de queda, porque de nada serviría tener abierto un supermercado si la gente no puede salir en la noche. Los supermercados 24 horas al día. De esa manera, no hay aglomeraciones. Aquí hemos visto, cierran el día domingo todo, y entonces la gente el día sábado se agolpa en mercados y supermercados. Es un absurdo. Reparten bonos y el Banco de la Nación y otros bancos están repletos de gente. Lo único que hacen es aglomerar más gente con estas políticas absurdas que ya se demostraron fracasadas. Además, el Perú ha sido el peor país con el manejo de la crisis y vuelven a insistir en lo mismo. Es absurdo. Ya se demostró que está mal. El Perú no es Alemania, el Perú no es Chile. En Chile, que es el país que tiene el mejor índice de vacunación del mundo, y es nuestro vecino. No es un país del primer mundo, es nuestro vecino y ha logrado eso porque tienen gobernantes capaces y competentes, no los incapaces e incompetentes que desgraciadamente tenemos nosotros. Entonces, esta es una discusión, es una alternativa la que ha planteado Keiko Fujimori. Hay que mantener todas las medidas posibles de distanciamiento social, pero no ahogar la economía, permitir, por ejemplo, que los restaurantes funcionen con un determinado aforo, pero si hay toque de queda a las 9 de la noche, pues los restaurantes no pueden atender más allá de las 7 seguramente, y entonces están quebrando cientos de miles de restaurantes que son fuentes de ingreso para los dueños, para los que alquilan el local, para los que dan la provisión de alimentos y para los que trabajan, para los mozos, para la gente que trabaja ahí. O sea, son millones de trabajadores que no tienen para llevar el sustento a sus hogares. Esta es una discusión que tenemos que dar, insisto, hay que poner todo el énfasis. Estamos en los últimos días, las cosas cambian muy rápidamente en el Perú, ya lo sabemos, la manera de recobrar la confianza de la población en las instituciones, en su policía, es la eficacia. Si la policía empieza a capturar ladrones, a capturar delincuentes y a demostrar que han cometido un delito como se requiere, entonces
se recobrará la confianza de la población porque la población verá que la policía está actuando para defenderla. Hace poco veía, por ejemplo, a un candidato que se fue a Chayapalca. Chayapalca es una prisión que está a 5.000 metros. Y decía, vamos a meter a los delincuentes de Chayapalca. ¿Qué tonterías está hablando este señor? Por favor. El problema no es meter a los delincuentes de Chayapalca. El problema, para empezar, es capturar a los delincuentes. La inmensa mayoría de delincuentes no son capturados. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, que salió en todos los periódicos. Un ladrón de celular que roba un celular a una señora en Puente Piedra, y como era un ladrón que huía a pie, no tenía vehículo, lo agarraron y lo condenaron a 12 años de prisión. 12 años de prisión por robar un celular. Las penas en el Perú son altísimas, son entre las más altas del continente y del mundo. Fue noticia, salió en los periódicos, qué gran noticia, atraparon un celular. Esto ocurrió en noviembre de 2019, poco antes de que empiece la pandemia. Según Ociptel, en esa época, en el momento en que ocurrió este robo en Puente Piedra, se robaban al día 5.100 celulares. 5.100 celulares. Más de 35.000 a la semana, más de 150.000 al mes. ¿Cuál es la noticia? Que atraparon a un ladrón. Esa es la noticia. Por favor, el problema no es las penas altas, no es llevarlos a Chayapalca, ya que los lleven a la prisión que quieran. El problema es capturarlos. Ese es el problema. Y en segundo lugar, demostrarles el delito. Para enviar a un delincuente a prisión hay que demostrar que ha cometido el delito, hay que probarlo. Hay que probarlo ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial. Y ahí tenemos un problema. En el siguiente Congreso hay que modificar algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal, que empezó en el año 2004 y ahora ya se está aplicando prácticamente en todo el país, le entrega todo el poder a la Fiscalía. Antes el poder estaba más o menos distribuido entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía tenía una parte. Ahora todo el poder lo tiene la Fiscalía y ese es un error porque los fiscales no saben investigar. Entonces hay que devolver a la policía la investigación preliminar. La policía tiene que hacer lo que antes se llamaba el atestado policial, donde decía se capturó al individuo tal a tal hora en tal sitio y tenía en su posesión el celular que había robado, la cartera que había robado, en fin. La policía sabe hacer la investigación y hay que demostrar el delito. Ahora, como todo está en manos de la Fiscalía, muchos delincuentes usan eso para salir en libertad, porque la Fiscalía no sabe investigar. Entonces, la propuesta nuestra es muy clara, muy concreta. Hay que devolver la investigación preliminar, lo que se llama la investigación preliminar, lo que antes hacía la policía, lo que la policía sabe hacer muy bien, la investigación preliminar para conseguir las pruebas, para enviar a la cárcel al delincuente, hay que volverlo a manos de la policía. La dirección jurídica de la investigación en manos de la Fiscalía, pero hay que volver a empoderar a la policía con la investigación preliminar. Eso tenemos que modificarlo en el próximo Congreso.